Juan, ¿a qué conclusiones llegan desde el Centro Argentino de Estudios Internacionales sobre la realidad esta del petróleo? Que exista, que haya posibilidades concretas de extraerlo. Bueno, en primer lugar hay que tener en consideración dos temas de agenda global. La primera de ellas es que las reservas del Mar del Norte están agotadas desde hace al menos 5 años y el Reino Unido es dependiente en un 100% de la producción de petróleo fuera de su territorio soberano. Primer dato. Segundo dato es, los países occidentales, y básicamente el Reino Unido y Estados Unidos, son cada vez más conscientes del altísimo costo económico y geopolítico que tiene traer el petróleo de Medio Oriente. Cada barril de petróleo que se extrae de Medio Oriente implica costo militar, es decir, un costo tecnológico, vidas, estabilización, diseño de gobiernos que sean funcionales a los contratos petroleros, primer costo, y segundo costo, la renta generada por la producción de ese petróleo vuelve a los países desarrollados en términos de fondos buitre de inversión que rescatan o compran sus bancos y sus empresas de producción de bienes de alta tecnología. Es decir, que es un doble sangrado. Desde este punto de vista, el paradigma que se está viendo que se esboza y que de alguna manera nos permite reinterpretar Malvinas es que vamos rumbo hacia la territorialización de la posesión de los recursos naturales. Es decir, el Reino Unido está anclado en ese paradigma. ¿Dónde es fácil territorializar y explotar los propios recursos sin generar dependencia política y económica de terceros? Dentro de ese contexto es que entra Malvinas. ¿Sí? Claro. Digamos, hoy por hoy, ¿sabemos si hay petróleo o no en Malvinas? Solo estamos en fase de exploración, no lo sabemos. Pero hay viejos informes, ya muy viejos, del Servicio Geológico Americano y del Servicio Geológico Inglés, que indican que las reservas son importantes. Tal vez no tan importantes como la de la cuenca del Orinoco, como la de la cuenca de Santos en Brasil, pero sí lo suficientemente significativas como para volver al Atlántico Sur en ambas caras, porque la explotación offshore también es de la cara atlántica del África subsahariana, Angola, Namibia, en una zona rica en hidrocarburos que cambia el mapa geopolítico del siglo XXI. Tomás, ¿y cuántas de estos anuncios también pueden estar vinculados con especulaciones también en la bolsa, en definitiva, con la repercusión que tiene una noticia de estas características? Ahora, siempre, de hecho, cuando uno ve las acciones de estas compañías que han anunciado, la acción pega un salto, después dice, bueno, no, en realidad lo que encontramos, la calidad del petróleo no es tan buena, entonces baja de nuevo, así que componente especulativo hay siempre. Se supone que una empresa petrolera tiene que anunciar cuando descubre una reserva, pero decir, descubrí algo, después hay que ver qué es lo que hay adentro, claro, cuánto cuesta sacarlo efectivamente, si el precio internacional te da como para sacarlo, porque obviamente un precio a 100, 105 dólares como está ahora, te da para sacarlo. Ahora, si eso baja cerca de 60, no tiene demasiado sentido. Entonces, el petróleo hoy por ahora, como bien decía Juan, no es una realidad concreta. Claro. Están investigando. Tampoco es una realidad concreta en Argentina, que vuelve a insistir lo mismo. Es la misma plataforma. Y en Argentina, las exploraciones offshore que se han hecho, que son muy pocas, no dieron bien. O sea, las últimas dos que hizo YPF no dieron buenos resultados. O sea, no queda tan claro cuánto de eso efectivamente hay de petróleo, cuánto se lo puede sacar, a qué profundidad está y la calidad del mismo. Claro. Ahora, es cierto, si llega a haber petróleo... Lo queremos para nosotros. Obviamente. En algún momento hay que sentarse a hablar. Porque para que tenga noción de los volúmenes, a ver, suponete de las reservas, muchos hablaban que hay la posibilidad de que haya extraer 500.000 barriles diarios. ¿Sí? 500.000 barriles diarios es un montón. Cada barril cuesta $100. 500.000 barriles por 100 son 50 millones de dólares diarios. Claro. ¿Okay? El PBI de Malvinas es 170 millones anuales. Está bien, este será el costo de esto. Suponete que le cobran 10% nada más a la empresa. Significa que se tienen 5 millones de dólares por día. Es decir, que el PBI de Malvinas se va, no al cielo, al infinito y más allá. Entonces, cambiaría toda la zona. Lo que efectivamente cambia también es la importancia geopolítica que tiene. Y ahí sí, claro, la Argentina va a tener que tener una política muy clara al respecto. Claro, lo que habría que preguntarse, disculpa que yo me haga la autopregunta, sí, no, por favor, pero lo que habría que preguntarse es, si efectivamente se descubren las reservas, ¿el Reino Unido va a seguir avalando la posición de la autodeterminación del pueblo Kelper? Claro. Digamos, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en esa ecuación económica, la clave para la Argentina no está en su propia Constitución? Porque la Constitución argentina contempla que los recursos naturales son posesión de las provincias, propiedad y potestad de las provincias. Es decir, que
las Malvinas incorporadas al contrato constitucional argentina como una nueva provincia, la provincia 24, podría tener sin altos costos fiscales la posesión y la explotación de sus propios recursos. Es decir, tendríamos que diseñar un modelo demográfico, un modelo sociocultural y un modelo fiscal bastante particular, pero las Malvinas podrían incorporarse al contrato constitucional. Es decir, el solo descubrimiento efectivo y el cálculo estratégico del Reino Unido, decir, mira, yo te estoy pagando las defensas desde hace 30 años, entonces ahora yo me quedo con los recursos hidrocarburíferos. ¿Qué es lo más probable, no? Si uno ve la conducta del Reino Unido en la India, en China, es decir, la conducta del Reino Unido en el siglo XIX y en el siglo XX, con distintas mediatizaciones ideológicas, es decir, con distintas cáscaras, pero ha sido siempre la misma. Y en este nuevo contexto, el paradigma es la posesión física de la cosa en su lugar. Pero para mí, digamos, ¿no? Ese es el paradigma. Ahí es muy interesante lo que está diciendo él por el tema de Malvinas. ¿Por qué? Porque en la estrategia argentina, claramente también Argentina tiene que saber qué va a hacer, no con el territorio, sino qué va a hacer con los habitantes. Entonces, también Argentina tiene que tener una estrategia, como él decía, demográfica, en general. O sea, suponete que queremos avanzar en esto, en la soberanía. Pero también tenemos que, para avanzar, empezar a dar una propuesta de cómo lo vamos a tratar. Y esta ventaja constitucional es muy importante, porque le está diciendo, si ustedes descubren petróleo, el petróleo es de ustedes. Y no es poca pero igual, cosa. Claro, como provincia coparticipa. Sí, está bien, pero a ver, tiene que pagar una parte pero es como esto, las provincias petroleras tienen un montón de igual, recursos. supongamos que el aporte de coparticipado de la provincia de Malvinas sea bajo, ¿no es cierto? Argentina logra así destrabar tal vez un tema mucho más estratégico que la cuestión del petróleo de Malvinas, que es la reclamación del Reino Unido sobre la Antártida. Claro. O sea, hoy el Reino Unido reclama porque tiene Malvinas. Claro, hoy no se puede explicar la reclamación inglesa sobre Malvinas sino a través de la Antártida. Claro, que es lo que estamos hablando desde DEF, ¿no? La Entonces, importancia desde el punto de vista estratégico. Pero hablando en caso hipotético, ¿no? El tema de la explotación del petróleo, a efectos prácticos, de hacerse una explotación offshore, ¿se podría realizar más teniendo en cuenta la complejidad propia de la zona sin el apoyo continental? Me tengo una pregunta. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la carrera espacial inglesa? Sí. ¿Sí? Yo no, inglesa, bueno, inglesa. En realidad rusa y norteamericana. O sea, los ingleses, al igual que los franceses, si bien tienen sus proyectos espaciales, han concentrado sus energías hacia el fondo del mar. O sea, lo mismo que se necesita para llegar al espacio, con otras modificaciones tecnológicas, se necesita para realizar actividades en el subsuelo, en el fondo del mar. ¿Sí? Eso da una idea, ¿no? De la 3.000 metros de profundidad, temperaturas heladas, olas de 30 metros de altura, digamos, es difícil sacar petróleo. Y el Reino Unido lo ha hecho ya en el Mar del Norte. ¿Sí? Estamos hablando de el pionero de la primera revolución industrial, el pionero escondido de la segunda revolución industrial, y el gran arquitecto de la era del conocimiento desde el punto de vista de la innovación en el campo de los símbolos, ¿no? De la informática. O sea, no estamos hablando de Goliat, y Argentina es David, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista, ¿es posible para el Reino Unido? Sí es posible, es difícil, es caro, hay que entender una matriz de precios. Pero independientemente de eso, si uno al precio final del barril le suma los muertos en Medio Oriente, el costo científico tecnológico, allá los Estados Unidos está pensando en un tanque híbrido para hacer sus operaciones en Medio Oriente, porque el propio abastecimiento de combustible procesado en los Estados Unidos le sale carísimo. Es decir, tal vez si uno, todos esos costos sumergidos, ocultos, que están dentro del diseño presupuestario del país, los traslada al precio final del barril de petróleo, tal vez no sea tan caro explotar y producir petróleo en Malvinas, ¿entiende? Para los países desarrollados. Entonces, la Argentina no puede dejar de protestar desde ese punto de vista, al mismo tiempo que no puede dejar de seguir amalgamando a la comunidad de los países de América Latina. Yo creo que ese es un éxito rotundo de la gestión desde el año 2003 a esta parte, haber logrado consolidar un bloque. Recordemos que en el año 2008 el Reino Unido logró incorporar las Malvinas como territorio europeo de ultramar. Si ustedes entran a la página del Parlamento Europeo, se pueden bajar un documento donde dice que las Islas Falklands son parte de los territorios geopolíticos de Europa más allá del continente europeo. Argentina logró a fines del año 2011 una estrategia espejo. Todos los países de América Latina dijeron Malvinas es un territorio argentino y el patrimonio de hidrocarburos, de pesca, de biodiversidad y de minerales que están asociados a ese sistema geopolítico son un patrimonio de los latinoamericanos. ¿Se entiende? Digamos, desde ese punto de vista yo creo que Malvinas adquiere una importancia central. Ha dejado de ser una pyme kelper
como era en la década del 70, para ser un enclave estratégico de Occidente. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos leer las, supuestas declaraciones de Obama, ¿no? Según lo que dijo Cameron sobre su afirmación sobre que el territorio de Malvinas en realidad corresponde a Gran Bretaña, más considerando un momento tan sensible, ¿no?, en el que estamos? Sí, mira, el Reino Unido y Estados Unidos son como una especie de amistad estructural, son dos almas casi gemelas que se llevan bastante bien, salvo en algunos temas. Un tema de disputa central geopolítica entre Estados Unidos y el Reino Unido es la cuestión de la Antártida. El Reino Unido reclama una porción. Esa porción la reclama sobre la base de Islas Georgia, Sandwich del Sur, Malvinas y todo su sistema de proyección, Ascensión, Tristán de Acuña, ¿no es cierto? Ese cono que llega al centro del Polo Sur lo reclama gracias a esos territorios. Estados Unidos tiene una posición geopolítica diferente. Tiene una base en el centro de la Antártida, la base Mustang, con una población de 1.500 habitantes permanente, que en las épocas de verano llega a 2.500. Estamos hablando de una pequeña ciudad, más que casi como Malvinas, casi como Malvinas, y toda la Antártida es para mí. Claro. Es decir, ahí hay un tema desde el punto de vista de pensar es el futuro de ese espacio estratégico en torno a una disputa entre dos aliados estructurales. Entonces, la posición de los Estados Unidos respecto a la cuestión Malvinas es una cuestión bastante ambivalente. No fue así en el 82 porque estábamos en la Guerra Fría. Claro. Pensemos, el Reino Unido, socio crítico de la OTAN. ¿Qué posición podía llegar a tener Estados Unidos al respecto? Digamos, pero hoy, pensando estos escenarios futuros, digamos, la ecuación cambia, ¿no? Tomás, y cuando pensamos en la explotación de estos recursos a gran escala sobre todo, los actores principales ahí van a ser las grandes multinacionales, ¿no?, que van a poner en riesgo su capital para obtener grandes ganancias. Sí. ¿A esos qué le conviene? ¿Cuál es la situación política que les conviene, ¿no?, que existe entre los países? A ver, ahí un poco, Juan tenía una anécdota que me pareció muy interesante, ¿no? Digamos, si hay conflictos, las empresas tratan de resolverlo legalmente, ¿no? Esto pasó entre Surinam y Guyana, ¿no? Que no había una división territorial clara, entonces no podían explotar el agua. Las empresas pagaron para que lo resolvieran y se resolvió. Pagaron los costos judiciales de la resolución. Acá creo que tiene que ver con la estrategia que quiere hacer Argentina. Evidentemente, las empresas petroleras que están en mejores condiciones de explotar Malvinas son las latinoamericanas. Es decir, Petrobras es de las más grandes del mundo y con una experiencia offshore espectacular. Entonces, si yo hiciera, yo trataría de ver si puede hacerlo. YPF tiene convenio justamente con Petrobras, por lo tanto YPF claramente podría hacerlo también. Es difícil pensar que puede venir Shell, pero Shell, por ejemplo, no busca y no hace petróleo en Argentina. Solamente refina y vende. Entonces, la otra grande productora es Pan American Energy, que está ahora en alianza con los chinos y también es Argentina, que también podría hacerlo. O sea, yo creo que en América Latina la posibilidad y eso es lo que hay que trabajar, es que dado que el territorio es nuestro, de que los jugadores grandes entren ahí, porque tenemos jugadores grandes productores de petróleo. Lo que no tiene que venir es las empresas chicas inglesas a hacer esto. Claro. Este es un poco el desafío. Y nuestra gran alianza estratégica para explotar el petróleo se llama Petrobras. Esto es la que tiene, así como Inglaterra tiene los conocimientos para el offshore, la otra que tiene mucho conocimiento offshore es Petrobras. Si tuviéramos que hablar hoy de los lobbies que están operando más o están atentos a la situación, ¿cuáles dirías que son? Y yo creo que en primer lugar, los lobbies del complejo industrial inglés, sin lugar a dudas, están presionando para que la posibilidad efectiva de una ocupación científica, porque primero está la ciencia desde este punto de vista. No nos engañemos, Petrobras tiene su potencial porque hizo ciencia. Exactamente. Porque Petrobras salió con la Marina de Brasil y la Marina de Brasil junto con Petrobras comenzaron en la década del 70 a hacer investigación y desarrollo. ¿Sí? Yo creo que básicamente los lobbies pasan por ese lado. El Reino Unido funciona como un triángulo perfecto, donde está el capital privado, donde está la investigación y el desarrollo y donde está el gobierno. Es un ámbito de toma de decisiones con gran trazabilidad. O sea, lo que se decide en el ámbito científico, en el ámbito gubernamental o en el ámbito del capital es de consenso total. En América Latina vamos avanzando en ese proceso de configuración. Brasil es un caso testigo, Argentina en algunos campos es un caso testigo, pero nos falta mucho por crecer todavía, ¿no es cierto? Somos un país en vías de desarrollo, una potencia emergente de tamaño medio, y Brasil en ese punto de vista nos puede marcar bastante el camino. Yo creo que la alianza con Brasil en ese sentido me parece muy importante. O sea, creo que es estratégica. Sí, claro. De hecho,
yo creo que no solo es estratégica la alianza a nivel gobiernos o a nivel corporaciones, porque digamos, a veces los intereses de los gobiernos y los intereses de las corporaciones cambian. Claro. Yo creo que este es un fenómeno más político que económico, pero que tiene sus connotaciones políticas también. Es que Malvinas está calando hondo en el imaginario social del pueblo latinoamericano. Digamos, el ciudadano medio latinoamericano está comprendiendo que los recursos minerales del sistema Malvinas-Antártida son tan importantes para el futuro de la región como es la cuenca del Orinoco para el futuro de Venezuela, como es la cuenca de Santos para el futuro de Brasil, como es la de la biodiversidad del Amazonas para el futuro de Brasil, ¿se entiende? O como lo es el Salar de Uyuni para la industria de los autos híbridos, claro, en el caso particular de Bolivia. Sí, sin embargo, no, a pesar de la importancia que estamos señalando, ¿no?, que tendría para Latinoamérica la explotación económica de la región, la presidenta fue esta semana a Chile y tuvo una respuesta un tanto fría por parte del presidente a la hora de plasmar en los papeles el apoyo, ¿no?, a la causa argentina. Sí, digamos, yo no coincido plenamente con el tema de la frialdad. Digo, yo creo que tiene que ver con el margen de maniobra posible de un gobierno de un tinte bastante particular. Digamos, no es Bachelet, ¿no es cierto? Piñera tiene una matriz y responde a núcleos estructurales de poder de Chile bastante conservadores. Pero dentro de ese pequeño margen de maniobra, Chile hizo una apuesta fuerte. Digamos, en pensar el futuro del Cono Sur, ¿sí? Porque digamos, acá hay una vocación compartida. Argentina se piensa a sí mismo como una potencia bioceánica y Chile también. Digamos, si nuestra interrelación en el campo de la infraestructura de las comunicaciones es central. Digamos, y nuestro reclamo conjunto por la porción antártica, porque digamos, ambos reclamamos el mismo espacio y estamos de acuerdo en la reclamación de ese espacio, aúna la voluntad respecto a la cuestión Malvinas. Digamos, aún cuando Piñera recibiera grandes estímulos de parte del Reino Unido, ninguno de ellos es tan importante y relevante de cara al futuro como lo es la Antártida y la interconexión bioceánica, ¿se entiende? Digamos, pensando básicamente en el mundo en los polos de poder que se trasladaron al Asia, ¿se entiende? O sea, digo, acá hay una cuestión que es cierta, digamos, yo creo que la cierta frialdad, vos pensás de dónde viene Chile también, en teoría no se portó bien en la guerra, Chile se ha acercado muchísimo, ¿eh? Y en este momento, aparte que estamos en un tema en el cual Argentina comercialmente tampoco se está portando bien con Chile. Entonces, esto es todo un tema. O sea, nosotros decidimos, cuando tuvimos un problema energético, le cortamos el gas a Chile de un día para el otro. Entonces, no es que somos tampoco vecinos que hemos sido muy confiables en todo esto. Entonces, yo creo que lo que tomo mucho lo de Juan, es decir, creo que la apuesta de Chile sigue siendo muy importante. Ahora, no te va a salir tampoco a abrazar y decirte, bueno, sí, voy a seguirte en todo lo que vos quieras con esto. Vamos a charlarlo. Claro. Vamos a negociarlo. Y esta me parece la respuesta de Chile, que fue bastante buena dentro de lo esperado. Si uno espera que realmente te sigan en todo lo que vos haces, tampoco es realista y no es cierto. Sí, digamos, pero cuando uno va a una mesa de negociaciones lleva un paquete de 3 o 4 prioridades de máxima. Claro. Y luego se obtiene dice, ¿cuál es la prioridad máxima? De la negociación. La prioridad máxima es conservar la amalgama diplomática latinoamericana en torno a la cuestión Malvinas. Y eso es hay un tema crítico en la relación bilateral que a veces se obvia. Argentina y Chile tienen desde el año 2005, por creación conjunta de Michelle Bachelet y Néstor Kirchner, una fuerza militar llamada Cruz del Sur. O sea, pensemos en ese paradigma viejo de la confrontación militar, del revisionismo geopolítico y de esos fantasmas que están incorporados recurrentemente en el imaginario social argentino. O sea, desde el año 2005 Argentina y Chile operan juntos en Haití, compartiendo sus fuerzas militares, sus instalaciones y sus recursos militares. Es decir, más garantía de confianza estructural que esa no hay. Digamos, el margen de maniobra de Piñera es bastante acotado desde ese punto de vista. Para terminar, y volviendo al tema de Malvinas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante cuando hablamos de Malvinas? ¿El tema económico o el geopolítico? ¿En qué pesa más en la balanza? Yo te digo que en realidad son la misma cosa, ¿no? Porque cuando hablamos de lo geopolítico estamos hablando de aquellos bienes que nos permiten preservar la vida social. Digamos, estamos hablando de objetos con valor. Algunos con valor presente y otros con valor futuro. Claro. Primero tenemos que interpretar y resignificar el valor futuro y luego operar sobre ese valor futuro. Digamos, así que yo creo que ambos dos, ¿no? Digo, yo creo que estando a los 30 años después de la guerra, lo interesante es que Malvinas ahora es mucho más importante de lo que era hace 30 años.